continuamos con María Corina Machado. Ya hemos hablado del juicio político al presidente Nicolás Maduro. A la oposición, a la MUD, hay que hacer un juicio político. Bueno, yo creo que más bien un juicio ciudadano. Ajá. Porque al final es la vida de todos lo que está en juego. Y yo sí estoy convencida de que cuando estamos dando una lucha que no es electoral, porque esto no se trata de cargos políticos, una competencia de unos partidos contra otros, por Dios, Vladimir, o sea, este no es un momento de estar pensando en candidaturas para nada. Este es el momento de concentrarnos en la salvación de la República, del país, en que se nos mueren los bebés, que una generación completa de niños que está creciendo sin medicina, sin vacunas, sin leche, sin educación, con un pésimo ejemplo moral de lo que es el ejercicio del poder, no como servicio, sino como opresión. Entonces, en esa urgencia es lo que tenemos que pensar todos, y en ese sentido, la unidad en la cual siempre he creído, una unidad de todos los venezolanos, una unidad, y además partiendo de la base con aquellos grupos que han estado o que estuvieron cercanos al chavismo, al oficialismo, pero que son democráticos y que entendemos que esta desgracia, esta catástrofe, la tenemos que detener todos ya, por el bien de todos. Entonces, una enorme unidad que incluya a los partidos, pero que vaya mucho más allá de los partidos, pero que además donde tiene que haber rendición de cuentas y responsabilidad cuando las cosas van mal, cuando las cosas fracasan. Y eso es lo que yo considero que ha ocurrido. O sea, la MUD ha fracasado. Yo creo que esta iniciativa del diálogo fue un gravísimo error en los términos que se planteó, con los actores que se planteó y sobre todo en el momento en que se hizo. En un momento cuando la sociedad toda nos movilizábamos a colocar al régimen realmente contra la pared, entendiendo que lo que debía acordarse son los términos y las garantías para la salida de este régimen, definitivamente se paralizó todo y se entregó la calle, la mayoría en la Asamblea Nacional, el juicio político e incluso se desactivó la presión internacional. Mira lo que ocurrió en la OEA. Una OEA que estaba discutiendo la aplicación de la Carta Democrática Interamericana se reúne en Cartagena y sacan un tímido comunicado acompañando el diálogo, porque como te dice cualquier persona fuera del país, ningún actor internacional va a hacer por Venezuela lo que los venezolanos no estemos dispuestos a hacer en primera fila. Ahora, María Corina, 20 Carabobo, por ejemplo, ha planteado que debe ser destituido Chugo Torrealba, por ejemplo, y ha planteado también la posibilidad de que, bueno, y tú lo has dicho también, de que se reorganice la MUD. ¿Cómo lo harías tú? ¿A quién pondrías tú al frente de la MUD? Es que yo creo que esto va mucho más allá de una persona. Pero tu partido lo ha planteado. No, claro, pero yo creo que el tema... ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo creo que tiene que haber una renovación de autoridades, pero además tiene que haber un proceso amplio de incorporación, de discusión y de participación de muchos sectores. ¿Cómo podemos imaginarnos esta lucha con la urgencia y la fuerza que requiere sin la participación de los estudiantes, de la academia, de los periodistas, de los gremios, de los sindicatos del país, de los movimientos culturales, de la propia Iglesia Católica y otras iglesias? Es decir, esto es un gran movimiento ciudadano que ha tenido lugar en otros procesos alrededor del mundo y lo que no puedes esperar más. Mira, el resultado del diálogo hoy es Maduro hasta el 2019. Yo te pregunto a ti, ¿Venezuela puede aguantar eso? Para mí, quien plantee una estrategia de Maduro hasta el 2019 es que no tiene estrategia alguna, porque para una Venezuela que se muere de hambre, que te digan que Maduro se queda hasta el 2019 es como si se quedara en 2030. Lo que no me queda claro es cómo saldría Maduro del poder ya, porque... Por la ruta que te hemos planteado, por la ruta unitaria. ¿Esa sería una ruta sin violencia, con violencia? ¿Cómo sería? Esa es una ruta sin chantaje, porque ese tema de que o es sangre o es diálogo, o es violencia o es sumisión, eso es mentira. La Constitución tiene mecanismos por la vía del revocatorio, por la vía de la destitución y por una vía electoral. Lo que estamos pidiendo es una fecha ya de elecciones. Ahora, yo siento ¿Eso que es una ruta violenta? Yo siento que a veces el gobierno juega... Pero te pregunto, ¿esa es una ruta violenta? Bueno, en teoría no debe ser. Por supuesto que no. El tema es lo que pueda estar detrás de esa agenda, sí, debe estar claro. No, o sea, ¿cuál es el plan? Porque si tú hablas de una hoja de ruta, bueno, vamos hacia Valencia, pero ¿dónde nos vamos a parar? ¿Dónde vamos a tomar combustible? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a comer? Totalmente. Eso tiene que estar claro. Totalmente clara, y lo está, pero además es una ruta unitaria.
La que no fue unitaria fue esta ruta del diálogo que decidieron 3 partidos y que no consultaron con nadie, no sé, consultaron contigo, No, porque yo no soy ningún integrante de partido. Eres un ¿no? ciudadano, tu vida está en juego, ese es el punto. Este no es un momento en que los cogollos, ni el G3, ni el G5, ni el G15, ni el G25, no vale. Esto es un tema donde la sociedad, de una manera amplia y franca, porque, mira, yo muchas veces he escuchado en estas horas, bueno, pero es que esas discusiones tienen que darse, los trapitos sucios se lavan en casa. Ya va. ¿Es que tú no te sientes parte de esa casa o sí te sientes parte de esa casa? No, es que los asuntos públicos que tienen que ver con nuestra vida se discuten públicamente. Así funcionan las organizaciones plurales. ¿Quieres un diálogo, por ejemplo, que sea a puertas abiertas, que la gente pueda entrar y transmitido por televisión? Un proceso de acuerdo que tenga un fin muy claro. La transición, la salida del régimen. Ese es el objetivo. El objetivo no es darle tiempo. El objetivo no es poner unas elecciones de gobernadores. La MUD le ha dado tiempo al gobierno. Este diálogo le ha dado tiempo, oxígeno, estabilidad y le busca dar legitimidad. Y lo que le ha traído es más muerte, más dolor, más angustia y en muchos casos decepción de los venezolanos. Y por eso lo que tenemos que decir es sí podemos y tenemos la fuerza. Ese tema es interesante, el tema de la angustia, por ejemplo. El gobierno está jugando o puede estar jugando con la angustia, con la rabia, con la desesperación de una parte del país y también de una parte de la dirigencia de la oposición. Claro, y con el miedo de decirte que si tú sales a protestar, entonces te van a agredir, que si tú desafías, tú estás provocando. Y ese es el típico chantaje del castrocomunismo. Pero tú no te has puesto a pensar, María Corina, en algún momento, caramba, ¿será que mi estrategia va en la dirección de favorecer precisamente que el gobierno permanezca? ¿Cuál estrategia te refieres? Bueno, de debilitar a la MUD que está sentada en la mesa de diálogo. Eso le da fuerza al gobierno, fíjate tú, si no, ve el Canal 8. Nuestra estrategia, al contrario, es ampliar y fortalecer la unidad, pero tiene que haber autocrítica. ¿Tú crees que la autocrítica y la reflexión debilita? Todo lo contrario, Vladimir. Eso más bien, así funciona el PSUV y eso no te lo tengo que explicar a ti. Que si tú piensas distinto, mira, te execran y te persiguen. No, una coalición democrática tiene que ser respetuosa, pero amplia en los distintos puntos de vista. Yo personalmente y en 20 hemos planteado que es inaceptable que nos digan que la única opción es que Maduro se quede hasta el 2019, el país no lo aguanta. ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántas muertes más? La difteria llegó a Caracas, Vladimir, se nos están muriendo niños porque no los vacunaron, ¿vale? Entonces, no tener esa urgencia es no entender que hay un pueblo que está pasando hambre, que se está escapando de su país por la frontera con Brasil, a Boavista, a las islas en botes, arriesgando su vida. ¿Cuántos muchachos se van porque no ven un futuro en su tierra? Eso no puede continuar. Y sí tenemos la fuerza para hacerlo pacífica, democrática, constitucionalmente. Tenemos 2 punticos para dejarte pendiente, Marco. Habíamos dejado uno pendiente que era con respecto al tema de la división, que lo abordamos un poco en este momento, pero aquí te dice, por ejemplo, Francisco Longar, te dice, pido que explique cómo piensa dirigir la unidad siendo tan poco querida electoralmente, ya demostrado, dice este tuitero. Y yo te preguntaría, ¿cuándo vas al Mazo Dando? Hay una silla esperándote allá, Diosdado Cabello está esperando. Rojita como esta, por cierto. No, esta es anaranjada. ¿Ah, sí? Está como desteñida. No sé, pero ¿vas a ir algún día al Mazo Dando? Mira, yo creo que mi contacto fundamental es en espacios de respeto y en ese espacio se ha atacado, desvirtuado, ofendido. No a mí. A mí este señor lo hizo múltiples veces en la Asamblea Nacional, pero a los ciudadanos, a ti. Y yo, si algo defiendo y sin algo creo, es en el contraste de puntos de vista de manera respetuosa. Al regreso, yo quiero hacerte un comentario con respecto a las carambolas de la historia venezolana, la política venezolana, ¿Cómo es cosas eso? que han pasado que uno pensaba que nunca podía pasar y que a lo mejor pueden ocurrir. Bueno, vamos a la pausa y al regreso hablamos de eso. Ya venimos con María Corina Machado.